Okay, Swami, you tell me when. I just practice a little bit. No problem. I am sending the link to people to connect to the class. Oh, okay, wonderful. When we have time. Okay, Rinpoche, I think we can start right now. Okay. ¿Listo? Oh, wow. Amazing. Amazing. Wow. So let me see. This is the afternoon for you. No, this is evening for you. Yeah, so I should say afternoon. ¿Cómo está?
I hope everyone has had a good day, and I hope the day has been peaceful and pleasant and productive, perhaps. My day has been like that. Espera que el día de todos haya sido agradable, bendecido, positivo, porque su día ha sido así. And for those who may not have been on the Zoom channel last Friday, just to introduce myself, in this capacity, I'm known as Lama Thupten Rinpoche. Para aquellos que no estuvieron conectados en el viernes pasado, en este momento mi nombre es Lama Thupten Rinpoche. And my lineage or lineages are both the Nyingma, the old school, the first of the Tibetan traditions. Mi linaje es Nyingma, la escuela más antigua de las tradiciones tibetanas. And the Kargyupa tradition, both of these are referred to as the practice lineage. We practice, we make retreat, mountains, hermitage, forests, cave, like that. Y Kagyu, que es la otra escuela muy antigua, nosotros practicamos retiros en las montañas, en las cuevas, en el Tíbet, en los Himalayas. And I have had the opportunity to practice in all of these places, in the Himalayan mountain, in cave, in the forest, in monastery, in the woods, practicing for the benefit of all the sentient beings. Y practicamos en los monasterios, en templos, por el beneficio de todos los seres sintientes. So why have we gathered? As I was thinking today, why have we gathered? And we have this marvelous technology that now is connecting the whole world in this format. Ahora todo el mundo está conectado en este formato digital. The question I will ask all of you, are you ready to make a change in your life? Are you ready to move beyond the ordinary suffering that we create for ourselves and for others? La pregunta que yo les planteo a ustedes es si están listos para realizar un cambio real en sus vidas. ¿Están preparados para realizar un cambio profundo en ustedes y en sus vidas realmente? If you are not ready to change, and if you are not a seeker of truth, then we would not be having this conversation at this point. Si no estuviesen listos para cambiar y no fuesen unos verdaderos buscadores de la verdad, no estaríamos teniendo esta conversación en este punto. So how do we change? There has to be first an aspiration, a desire to take the journey. ¿Cómo cambiamos? Primero, debe haber una aspiración, la cual es el deseo de hacer el viaje. That's not enough. If I was in Colombia when I was with Swami, I said, oh, Swami La, I want to go to Bucaramanga every day. I said, I want to go to Bucaramanga. He says, okay, are you ready? No, I just want to go. We will never get there, will we? Como cuando, por ejemplo, yo estaba en Colombia, que le dije a su amigo que quería ir a conocer Bucaramanga, entonces él me dijo, ¿estás listo para ir? Y yo le dije, sí, yo realmente quiero ir a conocer. Y entonces hicimos el viaje. So we need two things to change. Aspiration, the desire to do so, and application is the doing
of what you aspire to do. Entonces necesitamos dos cosas. Primero es la aspiración de hacer las cosas y la segunda es la aplicación, que es el acto de hacerlas. So talking doesn't bring about change. It is the doing that brings about transformation within ourselves and our reality and others. Entonces, hablar no es lo que nos trae el cambio. Son nuestras acciones lo que nos traerá el cambio a nosotros y a otros. Right at this moment, I ask all of you to say in your own heart and in your own mind, I am ready to change and begin and continue my spiritual quest of realization of the enlightened mind that is ever present. En este mismo momento les pregunto si están listos para hacer ese cambio en su corazón y en su mente y reconocer esa naturaleza espiritual que siempre está presente. So I'll ask you again, are you ready to move beyond suffering? Are you ready to change? Entonces les preguntaré otra vez, ¿están listos para ir más allá de su sufrimiento? ¿Están listos realmente para cambiar? I hope you said, sí, yes. I am ready to change and bring happiness into my life and happiness into the lives of others. Yo espero que digan, sí, estoy listo para traer felicidad a mi vida y a la vida de otros. So as I said, in order to make a journey, you have to begin. You have to put the foot on the path. In this case, we refer to Dharma path. The Dharma path is the way to reach our heart and our mind for the benefit of others. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a poner los pies en el camino. ¿Cuál camino? En el camino del Dharma, en donde nos esforzaremos por nuestro beneficio, por nuestra iluminación, pero no solamente para nuestro beneficio, sino también para el beneficio de otros. So the word Dharma can be Sanskrit word, meaning path, truth, way, revelation, revealing. La palabra Dharma, que es una palabra sánscrita, significa camino, forma, revelación, transformación. So when we say, I will enter to the Dharma path, then we are saying, I will take the path of truth. I will follow the path of knowledge. I will follow the path of wisdom. Entonces, cuando digo que voy a entrar al camino del Dharma, me estoy refiriendo a que estoy tomando la resolución a entrar en un camino de transformación, a entrar en un camino de crecimiento, estar en un camino de despertar. Who taught this path? ¿Quién Buddha. enseñó este camino? Buda. Sakyamuni. Gautama. El Buda Sakyamuni enseñó este camino. También Bodhidharma. He spent many lifetimes following and pursuing and seeking the path of truth, not just for himself, but for the benefit of all sentient beings. Buda, por ejemplo, pasó mucho tiempo siguiendo este camino, luchando en este camino, no solamente por su propio beneficio, sino también por el beneficio de todos los seres. And after many lifetimes, he came to a profound understanding of how to transcend the ordinariness of suffering, suffering of change, and all pervasive suffering. There's three types of suffering.
Y después de un profundo proceso, llegó al descubrimiento de cómo trascender los 3 tipos de sufrimiento. And what he revealed became known as the 4 noble enlightened truths, the 4 noble enlightened truths. Lo que él reveló, lo que él descubrió, se conoce hoy en día como las 4 verdades nobles iluminadas. The truth, the enlightened truth of suffering, La the verdad, enlightened la verdad iluminada de la realidad del sufrimiento, the enlightened truth of the origin of suffering, la verdad iluminada del origen del sufrimiento, the enlightened truth of the cessation of suffering, la verdad iluminada de la cesación del sufrimiento, and the path that leads to the cessation of suffering. y el camino que se necesita para la cesación del sufrimiento. So I won't take time to go into each one of them at this point, but in our future meetings, I will go through each one step by step. Voy a tomar un tiempo para hablar acerca de estas 4 nuevas verdades desde mi punto de vista, pero también en futuros encuentros hablaré más profundamente una por una. So how do I enter this path of truth? ¿Cómo entro en este camino de la verdad? I must awaken to the altruistic idea, to the enlightened mind idea. The enlightened mind idea. Debo sembrar la idea de la iluminación en mi mente. I will seek to realize my own Buddha nature for the benefit of all sentient beings. Que buscaré y realizaré mi propia naturaleza búdica, no solo por mi beneficio, sino por el beneficio de todos los seres sintientes. But this idea usually doesn't surface in our ordinary everydayness because we're so comfortable. We don't think about anyone else except ourselves. Este pensamiento regularmente no entra mucho en nuestra mente porque vivimos tan cómodos en nuestra forma de vida, porque regularmente nunca pensamos en nadie más que nosotros mismos. But these days now, the mask has been removed and we see death and suffering and the children who cannot eat, and we do not have work, we do not have money, we do not have house, we can't go outside, we are all suffering together. Pero ahora, estos días, la máscara se ha retirado y tenemos la máscara de la verdad del sufrimiento. Muchos niños que no tienen nada que comer, padres que no los pueden alimentar porque no tienen trabajo, que están a punto de perder los lugares en donde vivir porque no tienen cómo pagarlos. Y encima de todo esto, pues tampoco se puede salir a la calle y buscar trabajo porque todo el mundo está cerrado. That suffering arises from 3 poisons. This poison, these are the real virus. Ignorance. El sufrimiento se levanta debido a 3 venenos mentales. Estos 3 venenos son el verdadero virus. Desire and anger. Y estos 3 venenos son ignorancia, deseo e ira. So our aspiration is, I will seek the path of truth to overcome these 3 mind poisons. So, mi aspiración debe ser, buscaré el camino de la verdad para superar estos venenos mentales. And I will do so, not just for me. We call self-cherishing ego-centeredness. I am important. I will do it for all sentient beings, whom are my mother. Y lo haré no solamente por mí, porque no seguiré viviendo en esa conciencia autocentrada que está enfocada únicamente en mi autoimportancia personal. No,
Lo haré por el beneficio de todos los seres sintientes, a quienes considero tan preciosos como mi propia madre. So again, the purpose of the awakened mind, to recognize our enlightened nature that is within ourselves. We do so for each and every sentient being. This my mother, my mother, my mother. For my mother, I must rise up and realize Buddha nature to alleviate the suffering of all. Entonces tomo la resolución de transformarme a mí mismo para no causar sufrimiento a los demás, pensando en todos los seres como mi madre, porque todos y cada uno de los seres sintientes deben ser considerados tan valiosos y preciosos como mi propia madre. Entonces, trabajo para realizarme a mí mismo por el beneficio de todos los seres sintientes. So I want to propose to you that this is the time of beginning, that this is the time of change. This is the time of transformation. This is the time to transcend. Entonces quiero proponerles a ustedes que esta tarde, que este momento sea el momento del despertar, que esta tarde, este momento sea el momento de abrir los ojos, sea el momento del crecimiento, sea el momento del despertar. So now we must change our perception, change our mind from I ego-ness, self-centeredness, and self-cherishing, and think of our mothers who are suffering immensely. Que nos enfoquemos en transformar y quitar el sufrimiento de nuestras madres, quienes sufren inmensamente. In the Buddhist tradition, we speak of the four immeasurables. En la tradición budista se habla de los 4 inconmensurables. Loving kindness, compassion, La bondad amorosa, la compasión, joyousness, la felicidad o contento, and impartiality or equanimity. y la imparcialidad o ecuanimidad. This concept of to have loving kindness and compassion. Loving kindness, may every mother being have happiness and the cause of happiness. La bondad amorosa, este concepto de la bondad amorosa significa que cada ser vivo pueda ser feliz y a la vez tener las causas para su felicidad. And then compassion. May not one of my mother beings suffer or have the cause of suffering. Y la compasión significa que ninguno de mis seres o de mis madres sufran y tengan la causa de su sufrimiento. If you hear my voice now, from this moment on, I will create happiness for others and myself. From this moment on, I will not create suffering for myself or my mothers. Entonces, en este momento deberíamos levantar nuestra voz y decir, a partir de este momento crearé felicidad y las causas de la felicidad para todos los seres sintientes y me rehúso a crear sufrimiento o las causas del sufrimiento para todos los seres sintientes. If you can hear my voice, each and every one of you have the flower of loving kindness, and you have the moon of compassion. The flower and the moon conjoined together. Loving kindness and compassion lies within each and every one of us. Si pueden escuchar mi voz, quiero decirles que tienen la flor de la bondad amorosa y la luna de la compasión dentro de cada uno de ustedes. Si pueden escuchar mi voz, quiero que se den cuenta de esto y reconozcan la bondad amorosa y la compasión que permanece o que yace
latente en ustedes. So I want you to be still for a moment. Maybe sit upright, straighten your back, but just relax. Ahora quiero que se vacíen un poco por un momento. Solamente siéntense con la columna recta, suelten su cuerpo, abran el pecho y siéntense relajados. I want you to take a breath in, breathe in through the nose, Quiero que inhalen profundo en su nariz and out through the mouth. y exhalen por la boca. And you say to yourself, I let go of fear. Y se digan a sí mismos, dejo ir el miedo. Breathe in again, Inhalen de nuevo, breathe out. exhalen. I let go of worry. Go worry, go away. And again, breathe in, breathe out. Digan, dejo ir la preocupación. De nuevo, inhalen y exhalen. I am present in this moment. Y repitan, Present in the moment. me encuentro presente en el momento. And in this moment, I will plant the seed of the enlightened mind. Y en este momento, planto la semilla de la mente iluminada. I will nourish the seed of enlightened mind. Yo me dedico a percibir la naturaleza de la mente iluminada. And I will grow the seed of enlightened mind like a strong tree. Y yo permito que crezca la naturaleza iluminada como un árbol fuerte. And I will do this for the benefit of all sentient beings. Y yo lo hago por el beneficio de todos los seres sintientes. And these Please repeat. how would you mother with kindness and passion love your mother? I want you to think about this for a moment. Quiero que How your piensen, mother took care of you. quiero que piensen en cómo su madre cuidó de ustedes. Con todo el amor y la compasión que su madre cuidó de ustedes. Con toda la preocupación y la devoción que su madre cuidó de ustedes. Quiero que piensen en eso. Your mother carried you in the womb 9 months. Su madre los llevó en la placenta. Then maybe in pain, immense pain, she gave birth to you. Y tal vez en inmenso dolor los tuvo a ustedes. Les And dio a even luz. though your mother was in pain, the first thing, more than likely, the first thing, she nourished you, she fed you, she held you. Incluso, aunque tenía muchísimo dolor, te escogió a ti, se sacrificó por ti, dio todo por ti, aunque tuviese inmenso dolor. I want you to remember the kindness of your mother. Without the kindness of your mother, where would we be? We would not survive. Quiero que recuerden en la bondad y en la compasión de su madre. Sin la bondad y la compasión de la madre, ¿dónde estaríamos nosotros? No habríamos sobrevivido. How many mothers have you had throughout your total existence? You don't know. ¿Cuántas madres así has tenido durante la totalidad de la existencia que has venido a este mundo? No lo sabes. Not just this life. How many lives before? And how many mothers before? No solamente en esta vida, sino en muchas vidas atrás. Y quién sabe cuántas más vidas atrás. It is said in the CURSO in one Words of My Perfect Teacher, you have more mothers than all of the sands upon the beaches. Just in South America, you have more mothers
than the grains of sand upon the beaches just in South America. Dice que solamente en el libro de Palabras de mi Maestro Perfecto de Rinpoche, él dice que hemos tenido tantas madres o más madres que las arenas de las playas, y que en Sudamérica que hay tantas playas, imaginémonos cuántas madres hemos tenido en nuestras vidas pasadas. So I want you to think and reflect, was I kind today? Was I compassionate today? Quiero que piensen y reflexionen si fueron bondadosos hoy, si fueron compasivos hoy, si fueron amorosos hoy, si fueron serviciales hoy. Was I joyous today? Did I Hoy. help someone today? Hoy me sentí agradecido, hoy estuve agradecido, he ayudado a alguien hoy, he hecho algo bueno por alguien hoy. Or I only think about my life is so difficult. Why I don't have what I need? Why can't I go where I wish? Why do I have to wear this mask? Why is things so challenging at this time? We only think about ourselves. O simplemente estás pensando en ti, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo ir donde quiero ir? ¿Por qué no quiero salir? ¿Por qué no hacer lo que quiero hacer? ¿Por qué tengo que usar esta máscara? ¿Por qué estoy pasando momentos tan difíciles? ¿Por qué me siento aburrido? ¿Es eso lo que has estado pensando? ¿Solamente piensas en ti mismo? ¿Solo tienes ese pensamiento egotista? We should be able to see when we only focus on ourselves and only think about, I am important. We may have some temporary happiness, short-term happiness, but long-term suffering. Cuando pensamos en nuestro beneficio únicamente, puede que posiblemente tengamos una satisfacción temporal rápida, pero lo que sí es seguro es que tendremos un largo periodo de sufrimiento, porque de pensar en nosotros mismos únicamente, solo el sufrimiento puede salir. But when we think of others, how can we be of help? How to be kind, how to be loving and supportive to others. In short-term suffering, but long-term happiness. Pero cuando pensamos en los demás, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo esforzarme por hacer mejor a los demás? ¿Cómo puedo hacer sentir mejor a los demás? ¿Qué puedo darle a los demás? Puede que tengamos que pasar privaciones y dificultades inmediatamente, pero a largo plazo tendremos una felicidad enorme. So then I ask you, are you ready to embrace happiness in your life? Are you ready to let go of suffering and the cause of suffering in your life? ¿Estás listo para vivir en la felicidad, en las causas de la felicidad de otros y erradicar el sufrimiento de tu vida? Pues, ¿estás listo para hacer ese esfuerzo? When we change ignorance to wisdom and knowledge, and we change desire to compassion, and we change anger to loving kindness, then the benefit will be happiness. Cuando cambiamos el odio por amor, el egoísmo por generosidad, la rabia por bondad amorosa, la frialdad por compasión, entonces el resultado único es la felicidad. But then we still might say, I hear what you're saying, and we hear what so many teachers are saying, and many prophets are saying, and Rinpoches and Lamas, and we're all talking. But you might say, but what can I do? I would like to give you something you can do right now. We do together. Y tú puedes decir, pero lo que está diciendo este hombre lo he escuchado mucho de muchos profetas, de muchos maestros, de muchos conferencistas, de muchos lamas, de muchos gurús.
Pero lo que yo quiero en este momento es que hagamos algo juntos al respecto. Wherever you find yourself now, sit up in a straight way. Maybe you're sitting on your meditation cushion, or sitting on the couch, or sitting in a chair. It's all fine. But the main thing is make your back straight, release your shoulders, and as I said earlier, to just be present wherever you are. Entonces lo que vamos a hacer es que ahí donde estás, si estás en una silla o en un cojín de meditación, no te preocupes, simplemente siéntate con la columna recta, coloca las manos sobre las rodillas y relájate, relaja los hombros y abre el pecho. Let your hands rest on your knees. Deja que tus manos descansen en tus rodillas. And I want you to ask yourself, how is my body? How is my breath? How is my mind? Y quiero que se pregunten a ustedes mismos, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo está mi mente? In order to become in this awakened state, we're so busy running around like a dog chasing its tail. We never really take the time to see what is going on really in our lives. En orden de descubrir en dónde está nuestra mente, debemos echar un vistazo al interior para ver qué es lo que está rigiendo nuestras vidas. So first, take some time during the course of a day to be in stillness. Stillness, and have mindfulness and awareness. Breathe in through the nose gently. Breathe out through the nose gently. Entonces, tómense un tiempo durante el día para estar presentes con atención plena. Simplemente inhalen por la nariz. Let your eyes soften. Dejen You can sus close your eyes. You can leave them open. It's okay, no problem. Pueden dejar sus ojos entreabiertos o cerrados, no hay problema. Lo importante es el vacío de la mente. Mindful and aware as you gently breathe in. Mindful and aware as you gently breathe out. La mente completamente despierta aquí en este momento mientras inhalas. La mente completamente despierta en este momento mientras exhalas. I am breathing in the blessings of the enlightened ones. Y te repites a ti mismo, estoy inhalando las bendiciones de los iluminados. It doesn't matter. You can breathe in the essence of God. Breathe in the essence of Jesus. Breathe in the essence of Brahma. Breathe in the essence of Buddha or Shiva or Krishna. They're all of the same enlightened mind. No importa el nombre que uses, puedes decir, estoy inhalando en la conciencia de Shiva, estoy inhalando en la conciencia de Vishnu, en la conciencia de Brahma, en la conciencia de Cristo, en la conciencia de Buda. Todos son diferentes nombres para lo mismo. I breathe in the blessings of the enlightened Buddhas. And when you breathe out all of your ignorance, all of your anger, your desire, your worry, your hatefulness, your divisive, all of the negativity go out like a blue blackish smoke. White light in, bluish black smoke out. Y cuando exhalo toda la negatividad, toda la ira, toda la ignorancia, todo lo que me separa. Y así cuando inhalo, porque inhalo la luz de los iluminados, y cuando exhalo es la oscuridad de la ignorancia. The space in which we exist is filled with the essence of the enlightened blessings. El espacio en donde existimos es el espacio en donde las bendiciones de los iluminados permanecen. But if you close the door through ego grasping, ego centeredness, ego cherishing, how can you receive what is around you? Pero si cierras la puerta centrado en el egocentrismo, centrado en el autocentrismo, centrado en la importancia personal, ¿cómo vas a percibir las bendiciones que están a tu alrededor? So let's again, just for a brief moment, we sit still with mindful awareness, breathing the blessings in and releasing all of the negativities out.
Así que de nuevo nos vamos a concentrar y vamos a inhalar, inhalando las bendiciones de los iluminados, y vamos a exhalar, exhalando oscuridad e ignorancia. So we'll begin. Let's do that for just a few moments. Blessings in, negativities out. Practice a little bit now. Entonces vamos a hacerlo en este momento de nuevo. Vamos a hacerlo por unos minutos. Luz entra y negatividad sale de nosotros. Vamos a practicarlo por un buen momento ahora mismo. Then we have the thought as we breathe in. For the benefit of all sentient beings, I breathe in the blessings of the Buddhas. Y entonces vamos a tener el ideal, sosteniendo nuestra práctica, que respiro para que todos los seres reciban las bendiciones de los Budas. And I breathe out all of my impurities, negativities. Y exhalo todas mis impurezas y negatividades. As I breathe in, I am at peace. Mientras inhalo, yo soy paz. As I breathe out, I let go of all of my fears and worries. Mientras exhalo, dejo ir todos mis miedos y preocupaciones. I will awaken the enlightened mind. Yo despertaré la mente iluminada. By engaging in the path of truth. Yo me comprometo en el camino de la verdad. Continue practice in breath. Continúa practicando, inhala and out breath. y exhala. Blessings in Las bendiciones entran and blessings out. y las bendiciones salen. One more time, breathe in Una vez más, inhala and breathe out. y exhala. Now just rest in stillness. Solo descansa en el vacío. Rest in mindfulness. Descansa en la atención plena. Rest in awareness. Descansa en el despertar. Now as you breathe out, I want you to breathe out with an ah sound. Ah. A medida que exhalas, quiero que exhales con el sonido de la A. And as you open your eyes, if they were closed, open your eyes as though you are awakening from a dream. We have been dreaming. Abre los ojos de tu corazón para que te des cuenta que estabas durmiendo en un sueño. I awaken in seeing. Piensa, estoy despertando y viendo. I awaken in hearing and smell. Estoy despertando, escuchando y oliendo. I awaken in taste and feeling. Estoy despertando el gusto y el sentimiento. I awaken in my mind. Estoy despertando en mi mente. These are referred to as the 6 doors of perception. Esto se llama las 6 puertas de la percepción. The 6 doors of knowing. La sexta puerta es lo desconocido. Having done this, could not say, you are the awakened one. Debes entender que ustedes son el despierto. But the awakened one does so with loving kindness and compassion for the benefit of all sentient beings. Pero el despertar o el despierto está en cada uno de ustedes como bondad y compasión por el beneficio de todos los seres sintientes. This is what the Buddha taught. Esto es lo que el Buda How to enseñó, awaken, cómo despertar, how to know what caused suffering, cómo saber cuál es la causa del sufrimiento, ignorance, ignorancia, desire, and anger. deseo y ira.
these days, ignorance. Many people do not want to pay attention to the nature of things. En estos días la ignorancia ha estado muy preponderante porque la gente no quiere prestar atención a la naturaleza de las cosas. And their desires are misplaced. Y los deseos están en un lugar inadecuado, están fuera de lugar. Somehow we think, if I have a bigger house, I'm going to be happy. If I have a better car, I'm going to be happy. If I make more money, I'm going to be happy. Y entonces pensamos, si tengo un nuevo carro voy a ser feliz, si tengo una nueva casa voy a ser feliz, si tengo una nueva finca voy a ser feliz. If I have this partner over here, I will be more happy than the partner I have next to me here. Entonces tengo unas ideas tan raras que si pienso que si tengo el apartamento que está enfrente de mi apartamento, seré más feliz que si tengo el apartamento que está en la parte de atrás de mi apartamento. Then some people say, I will be happy if I have small dog. I'll be happy if I have a big dog. Hay gente que dice, seré feliz si tengo un perro pequeño, mientras hay otra gente que dice, seré feliz si tengo un perro grande. And once we acquire these things, we find long term, there is no happiness. Y cuando tenemos estas cosas nos damos cuenta que a la larga no hay felicidad con ellas. So then we become frustrated, disappointed, rejected, angry because we didn't get what we wanted. Entonces otra vez nos sentimos decepcionados, enojados, molestos, frustrados, porque no obtuvimos lo que queríamos. So we have to contemplate these things, because if we don't see things as they are, then we don't change. Entonces debemos contemplar estas cosas, porque si no vemos las cosas como son, entonces no cambiamos. Before the coronavirus, everybody's just going along, do as they please, no problem. But now, many things have been taken away, and we find out that the happiness outside has not come inside. Antes del coronavirus, había muchas cosas y muchos planes que queríamos hacer, y luego vino el coronavirus para enseñarnos que la felicidad, por más cosas que tengamos afuera, no nos puede llegar. La felicidad viene desde el interior. With a kind heart and goodwill and loving kindness and compassion within, we will find happiness. I guarantee, I know for sure. Con la compasión, la bondad amorosa y pensando en el bien de los demás, obtendremos la felicidad. Se los garantizo. So we might say, again, if that is the case, then who can be my friend? Who can be my guide? Who will teach me these things? Who taught these things? Buddha taught these things. Entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿quién enseña estas cosas? ¿Quién puede ser mi guía en este caso? ¿Alguien que enseñó todas estas cosas? Fue el señor Buda. So going back to the first thing, in order to enter into the path of truth, or in order to practice Buddha Dharma, we must have a good heart with goodwill, that we develop loving kindness and compassion for the benefit of ourselves and for the benefit of others, our mothers. Para practicar el Dharma se necesita tener amor incondicional, bondad amorosa y un corazón compasivo en el orden de practicar por el beneficio no solamente nuestro, sino de todos los seres a quienes consideramos tan preciosos como nuestra querida madre. So the spiritual path, the mystical path, and the path Entonces, of truth el camino espiritual, el camino místico, el camino de la verdad, it's not about flying around and levitating and telepathy or seeing fantastic colors or having visions. This is not Buddha Dharma. el camino de la verdad, el camino del Buda Dharma, no es solamente
el ver luces de colores y tener experiencias espectaculares. Eso no es el Dharma del Buda. It's about having an awakening the enlightened, good-natured Buddha heart that lies within each and every one of us, each and every one of you at this very moment. You have the potential to awaken to the enlightened Buddha mind, Buddha nature. Se trata de tener el corazón amoroso y la bondad amorosa para que crezcan las cualidades del amor y la bondad de la iluminación en el corazón, en nuestra propia naturaleza búdica. You can look throughout all of space to the farthest distance of space to find Buddha, to find Shiva. You will find nothing. Podemos buscar a lo largo de todo el vasto espacio para encontrar al Buda en el exterior, pero no encontraremos nada. The moment you sit upon your seat in stillness, mindfulness, and awareness, and look within, straight away, the enlightened qualities will manifest. En el momento en que haces un alto en el camino, miras hacia adentro, en ese momento las cualidades iluminadas se manifestarán. In the beginning, you may not recognize because we're so distracted by the outer illusion. We don't know how to recognize our treasures within. You already have great treasures. The jewels are within you. You have the diamonds and rubies and emeralds of Buddha nature in you at the moment. Y puede que en el momento no reconozcas nada, porque tu mente tiene tanto ruido en el interior que no tienes la capacidad de reconocer esa naturaleza búdica en este mismo momento. So I will ask you again, ready to awaken? Are you ready to change and transform? Así que te pregunto en este momento, ¿realmente estás listo para el cambio? ¿Realmente estás listo para el despertar y transformarte? Or would you rather to continue to live in fear and anger and prejudice and harming and killing and suffering? ¿O prefieres vivir en ignorancia, en sufrimiento, en inseguridad, en muerte y en sufrimiento? Only one of you needs to change. At this very moment, you may say, I will change, I will transform, I will transcend the ordinariness of my existence, and I will live like an enlightened being. Lo único que necesitas hacer es, única y exclusivamente, tomar la decisión de salir del círculo del ego a tratar de vivir como un ser iluminado. So that first step to following the path is having thought. I recognize suffering of myself and recognize the suffering of others. So, lo que puedo hacer es usar mi pensamiento para reconocer el sufrimiento en mí mismo y el sufrimiento en otros. I will take personal responsibility to change. Yo tomo la responsabilidad personal de cambiar. We live in what's called this is the darkened times, the darkened shadows. Vivimos en el tiempo, en tiempos que son llamados tiempos de oscuridad, tiempos de sombras oscuras. In a darkened room, one candle will illuminate the space, and the darkness will be gone. En un cuarto oscuro, una sola vela puede iluminar todo el espacio y la oscuridad del cuarto puede irse. So therefore, I'm asking with folded hands, may each one of you become a brilliant light to dispel the darkness.
Por esto en este momento les pido con las manos juntas que cada uno de ustedes sea la luz que ilumine la oscuridad. So I have this prayer which I wanted to say. I'll say slowly so the Swami Lama, he can translate. I say every day, several times. Voy a Most decir precious. una oración lentamente para que la podamos repetir con mucha fe. So I changed it. It says, most precious teacher. El más precioso maestro, Please think of me. por favor piensa en mí. Give the blessings that will free and ripen my mind. Dame las bendiciones que liberarán y expandirán mi mente, so that I may realize as quickly as possible para que así yo pueda regresar lo más pronto posible the benefit of all sentient beings. para el beneficio de todos los seres sintientes. When we say all sentient beings, Ahora, cuando decimos todos los seres sintientes, it's easy to have this thought for your mother, your father, maybe your brother, sister, your partner, even your dog and cat. You say, oh, I love my doggy. You see how people love their doggy, and the dog is just licking them on the face. And oh, the dog really loves them. They love your dog, right? ahora cuando pensamos en todos los seres sintientes, pensamos únicamente en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestro gato, en nuestro perro, el perro que nos lame la cara y que decimos, oh, qué perro tan hermoso como nos lame la cara. The Buddha told one story about this type of love and compassion. El Buda cuenta una historia acerca de este tipo de amor y compasión. What about the one who calls you names, that owes you money, that did you harm? Do you also love them? ¿Qué pasa con aquellos que te insultan, que hablan mal de ti, que te golpean, que roban tu dinero, que te difaman, que te agreden? ¿También los amas? And what about the one you know? You may see them passing on the street, in the cafe. You don't really know them. Oh, how you doing? And you just go on your way. Do you still love them? ¿Y qué pasa con aquellas personas que no conoces, personas que no sabes quiénes son, que te las encuentras en la calle y no sabes quiénes son? Las personas que te encuentras en un café, ¿también los amas a ellos? So I want you to think now. Who do you really love? When you, as soon as I say, who do you love? Oh, you can think of them straight away. So, permítanme hacer esta pregunta. ¿A quién aman? Y cuando yo les digo, ¿a quién aman? ¡Wow! Ustedes a mí ya saben a quién aman. So put your hands on your knees again. So, coloquen las manos en sus rodillas de nuevo. Close your eyes. Cierran sus ojos. And I want you to see the face of the one you love. Y quiero que miren la cara de aquellos que aman. Open your heart. Abran su corazón. Feel deeply. Sí. Sientan muy profundo su corazón. Miren profundo en su corazón. Maybe it makes you smile and gives you a warm feeling. Tal vez el rostro de quien ama les da una sonrisa cálida y les hace sentir un sentimiento de calidez. Now don't lose this feeling. No pierdan ese sentimiento. I want you to think of the one you call enemy, the one who owes you money, the one who tried to harm you, the one who calls you names, the one who talks about you and gossips. Love them the same way you love the first mother. Quiero que piensen en su enemigo, quiero que piensen en quien los ha insultado, quiero que piensen en quien hace chismes de ustedes, quiero que piensen en quien habla a sus espaldas, quiero que piensen en quien los ha perjudicado, quiero que piensen en toda la gente que les ha hecho cosas negativas, quiero que piensen en ellos y les amen. Think of someone now who is far away. You don't know them that well, you don't see them that often, and maybe you just pass them in the streets sometimes. Ahora piensen en los que no conocen, personas que han visto muy de vez en cuando, de pronto aquellos que tal vez los han visto en la calle algún momento.
the same love of the first have for the second and third. El primer tipo de amor que tienes por tus seres queridos, quiero que lo tengas por tu enemigo y por la persona que no conoces. Then imagine they start multiplying and they fill all of space, standing shoulder to shoulder. Love, enemy, and the one you don't know. Y quiero que veas cómo se expande ese amor, hombro a hombro, persona a persona. Quiero que veas cómo se expande entre tus enemigos, personas que no te quieren, y entre aquellos que no conoces. Quiero que veas cómo se expande ese amor entre todos los seres igualmente. So when we say, I have loving kindness and compassion for the benefit of all sentient beings, it must be like this. Entonces, cuando digamos que tenemos amor y compasión por todos los seres, debe ser un amor igual, sin diferencias, hacia todos los seres, amigos, enemigos y desconocidos. But the first one, even before loving kindness, even before compassion, must be impartiality, to be impartial or equanimity. Pero antes de poder dar amor compasivo, bondad amorosa, debe haber algo esencial y es ecuanimidad, imparcialidad. Yes, I will have loving kindness and compassion for all sentient beings and see them as my mother. Voy a tener amor y compasión por todos los seres sintientes y para mí cada uno de ellos será tan preciosos y amados como mi querida madre. You're walking in the street in maybe Bogota or area, walking and you see a little, oh, that's my mother. Están caminando en Bogotá o tal vez en Pereira y pueden ir por la calle y decir, oh, esa es mi madre. You see a homeless person begging for money. Oh, this is my mother. Ven a una persona sin hogar pidiendo dinero en la calle, mendigando en la calle. Deben sentir, oh, esa es mi madre, debo cuidar de ella como si fuera mi madre. And then maybe you see some rough boys, some girls, they want to make trouble. You can also say, my mother, I love them also. Pueden ver a muchachos que causan problemas, que son agresivos, que son conflictivos, que son peleones. Puedes verlos y pensar, oh, ellos también son mi madre. Now, don't make a mistake. When we say loving kindness and compassion, it's a double-edged sword. Sometimes it is peaceful, but sometimes it is also wrathful. Pero no se confundan que la bondad amorosa y la compasión unas veces es pacífica y otras veces es un poco más agresiva. With our children, we always love our children, but sometimes you have to be very firm with them. And sometimes you can be very compassionate and light toward them, wrathful or peaceful, but still with compassion. Es como cuando estás educando a un hijo. Cuando tú le pones disciplina a un hijo, no le permites hacer cosas a un hijo, le pones límites, lo regañas, lo formas y le exiges, eso lo estás haciendo por amor y compasión. Eres estricto, pero eres estricto con amor y compasión por su propio beneficio. So this is the beginning of how do we enter into the path of the Buddha. Entonces este es el comienzo de cómo entramos a caminar los pasos del Buda. First must come the awakening. Primero debe venir el despertar. Then the aspiration to change. Luego la aspiración de cambiar. Then the application, the doing that brings the change by following the path. Luego la aplicación que trae el cambio siguiendo el camino. So the Buddha gave this prayer, which I will say now in Tibetan, then I'll say English. So el Buda dijo esta plegaria que yo voy a decir en tibetano y luego la diré en inglés.
So, deba danye neju ja jawa bunzon sumba ja rani sene yonzo do dene senge demba yen. So what that means is the first, no harm is to be committed. No harm. Ningún daño debe ser cometido. Then we must practice good behavior. We must Luego, behave properly. luego debemos practicar un buen comportamiento. Debemos comportarnos apropiadamente. And the last part is tame our mind. Tame our mind. La otra parte es armonizar nuestra mente. All of the teachings of the Buddha is summed up into these three phases. Todas las enseñanzas del Buda se levantan en estas tres caras. So I want you to practice daily now. Ahora quiero que With practiquen mindfulness and awareness. diariamente con atención plena y conscientes. Do not create harm physically. No crearé daño físicamente. Do not create harm with your speech. No crearé daño con mis palabras. And do not create harm with your thinking. No crearé daño con mi pensamiento. And maybe the last one is don't make excuses. Y la última es, no busques excusas. Every day, I will be a kind, good-hearted human being. Para no serlo. Así que toma la decisión de vivir y decir, cada día seré un ser humano bondadoso, amable, compasivo y amoroso. In order to do that, we take refuge. So I think the Swami will tell you more about maybe the end of the month. If you truly wish to follow the way of the Buddha's teaching, then you must enter into the house of the Buddha. Para eso, para comprender muy bien las enseñanzas espirituales del Buda, es muy importante tomar refugio en las enseñanzas, porque es necesario entrar en la casa del Buda. So when we enter the house, we take refuge. Entonces, cuando entramos en la casa del Buda, tomamos refugio. So we have this prayer, which I'll say, but we're just so you can hear it. I'll do it in Tibetan again. We say, Namo Lama La Kapsucho, Sengye La Kapsucho, Chola Kapsucho, Gidun La Kapsucho. Lama Kapsucho, Sengye La Kapsucho, Chola Kapsucho, Gidun La Kapsucho, Lama La Kapsucho, Sengye La Kapsucho, Chola Kapsucho, Gidun La Kapsucho. So what that means is, I take refuge in the teacher of the Lama. I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dharma. And I take refuge in the Sangha. Entonces lo que acabo de decir es una oración tibetana que dice, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Lama o en el profesor, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. So if we think of who is the Lama or who is the teacher, it is our guide, the one who shows us the way. Entonces pensamos, ¿quién es el Lama? ¿Quién es el profesor? Es el guía, el que nos muestra el camino. It's the great physician, the great doctor who describes and understands our sickness. ¿Y quién es Buda? Buda es el gran doctor, el gran terapéutico que descubrió, describió y encontró el remedio para nuestra enfermedad. And the teachings that have come from the Buddha and down all the way through the various masters to the present day, this is, so the Buddha is the doctor, but the teaching is the Dharma. So the truth is what will, as it says, the truth will set us free. The truth. This is Dharma. Entonces, en el camino del Dharma, creemos que el Buda es el doctor, el Dharma es la medicina y la verdad es lo que nos hará libres. Y lo que nos hará libres es seguir el Dharma.
And therefore the Sangha, we are the patients. We are the ones who must take the truth or the medicine that was given by the Buddha, that was explained by the teacher. If we do those four things, then we have entered into the house of the Buddha. Y de la sangha, nosotros somos la sangha, nosotros somos los pacientes médicos, nosotros somos los pacientes que están recibiendo la medicina. Si vivimos esas tres cosas anteriores, el Buda, el Lama, el Dharma, entonces nos convertimos en la sangha y eventualmente también de sangha seremos el Buda. So from this moment on, I want you to contemplate. First, we have contemplation. Then we have study, contemplation, meditation, assimilation, integration. So, primero, en nuestros estudios budistas tenemos estudio, contemplación, meditación, integración y absorción. So if you want to be a follower of the Buddha, follower of Guru Rinpoche, then from this moment on, create and do no harm. Do no harm from this moment on. Pues si realmente quieren comprender las enseñanzas del Buda y tal vez ponerlas en práctica en su vida y seguirlas, desde este momento en adelante deben tomar la resolución de no lastimar a nadie, no insultar a nadie, no gritar a nadie, no maltratar a nadie, desde el momento en adelante. So that's first vow, do no harm. Second vow, entonces do not lie or gossip. El primer voto es no dañar a nadie, no agredir a nadie, no maltratar a nadie. El segundo voto es no mentir y hacer chismes sobre otros. And then the next one, do not steal, do not take in any way what is not given to you. Y el otro es no robes, no tomes de ninguna manera lo que no es tuyo. Or you didn't work for. O lo que no trabajaste por eso. And then the next one, do not act inappropriately toward other men or women in an aggressive way. Y lo otro es que no te comportarás de una manera agresiva, ni con un hombre ni con una mujer. Overindulge. You don't go out and drinking and smoking and whatever other type of drugs one may do. You don't do it to the point that is harmful to you or others. So maybe you go out this evening and you want to go to the party and you have one glass of wine. Don't have 5 glasses of wine. And then you're just, yelling and screaming and being inappropriate. También se resume a no consumir alcohol, ni drogas, ni cosas inapropiadas, ni sustancias psicoactivas, que tú vayas a una fiesta y te emborraches y empieces a gritar, a llorar y a crear desorden, a comportarte de una manera inapropiada, por ejemplo. So these are the 5 things that you must strive to do if you're going to follow the path of the Buddha. Estas son algunas cosas que tú debes hacer si deseas seguir el camino del Buda. So therefore, what are the benefits? The benefits is 1, we move beyond centeredness of self and cherishing of self, and we move beyond creating the suffering for others and ourselves. ¿Cuáles son los beneficios de este estilo de vida? Los beneficios son que salimos de los límites del ego, de una vida autocentrada, de la autoimportancia, de crear sufrimiento para nosotros y los demás, a una vida de liberación y de expansión y de altruismo. So therefore, let's review. Let's begin first. Entonces, vamos a repasar. Bring your hands together. Pongan sus manos juntas en el pecho. This day, I will enter into the path of truth. Este día yo entro al camino de la verdad. I will do so for the benefit of myself and others. Yo lo hago por el beneficio de mi ser y de otros.
I awaken the enlightened thought from within. Yo despierto el pensamiento iluminado desde el interior. The thought is that I will become a fully realized being. Antes de eso, me haré completamente consciente del objetivo. In this life, the benefit of all sentient beings. Y en esta forma, para el beneficio de todos los seres sintientes, All sentient beings are my mother. todos los seres sintientes como mi madre, From the smallest light form, like a worm or mosquito, all the way up to the most powerful is my mother. desde las formas de vida más elementales como un mosquito o una cucaracha, todos serán valorados como mi madre. I will seek to deliver each and every one of my beings Buscaré entregar a todos y cada una de mis madres, from suffering and the cause of suffering. liberarles del sufrimiento y las causas del sufrimiento. I will place each and every sentient being in the state of happiness Llevaré a todos los seres sintientes a las causas de la felicidad and the causes of happiness. y a las causas de la felicidad. Then you just let your hands rest on your knees again. Let your hands rest in your lap in the classic position in stillness. Entonces descansan con las manos en sus rodillas, con la mente vacía y descansada en este momento, With mindfulness and awareness, con la atención plena y despertar. I breathe in the blessings of the Buddha, and with mindfulness and awareness, I breathe out all of my negativities. Respiro en las bendiciones del Buda, inhalo todas las negatividades de mi mente. I want you to let's practice that before we conclude. Let's just practice this drawing in the blessings of the Buddha and releasing all of our impurities. Quiero que practiquen de esa manera, liberando todas las impurezas de su mente en este momento. And we begin in silence. Practice. Y lo haremos en silencio, práctica. And again, gently breathing out. And as you breathe out, let your eyes look out into the space. Awaken seeing. Awakening through hearing. De nuevo, respiren amablemente. Awakening through nose consciousness and the tongue consciousness. Sientan que están despertando a través del oído, a través de la vista, a través de la nariz, a través de la boca. I awaken through the consciousness of my body. Despierto a través de la conciencia de mi cuerpo. And I awaken to the consciousness of awareness. Y despierto a conciencia de la naturaleza del despertar. And in your heart, bring your hands together again. Bring your hands together. Y de nuevo, juntemos las manos al pecho. And you have the thought. Y ten el pensamiento. Whatever good or merit that has come from this practice, Cualquier mérito que haya venido de esta práctica, I dedicate to the benefit of all sentient beings. lo dedico para el beneficio de todos los seres sintientes. May they all be blessed.
And may Que they todos- all be happy. Que todos sean bendecidos, que todos sean felices. Then I just say in Tibetan, "Go idea, no do comes to some do you need to mind you know ba. Dinishila kupa show." ¿Cómo se Oh. dice? This is what we've tried to do, is to go, it's step by step. It is a gradual path of clarity to approach, to enter into the house. Esto es lo que se va haciendo gradualmente para ir adentrándose en las enseñanzas budistas. Hay un camino gradual para entrar en la casa. So as you go about your evening, may you be blessed. Mientras transcurre su atardecer, llegando la noche, que todos sean bendecidos. May you have a heart of goodwill. Que tengan un corazón con buena voluntad, Filled with loving kindness llenos con bondad amorosa and compassion for all sentient beings. y compasión por todos los seres sintientes. Even when you're feeling sad yourself, or you're feeling a little bit down, think of the others who are even more sad, more fearful, more down. Incluso cuando ustedes se sientan mal o tristes, piensen en quienes están peor, que se sienten más tristes, más solos, con más miedo, que se sienten más débiles y más bajos que ustedes. This may seem very simple to you, not profound enough for you. Esto puede parecer muy simple para ustedes, no lo suficientemente profundo para ustedes. But you can read the stories of the kindness of the Buddha, Pero pueden leer and the grandes kindness historias, of Jesus Christ. pueden leer grandes historias acerca de la bondad amorosa del Buda y la bondad amorosa de Jesús. And the kindness of all the great masters down to our present day teachers. Y la devoción de todos los grandes maestros frente a sus maestros. Follow in their footsteps, to follow in the footsteps of the enlightened ones. Siguiendo los pasos de esos grandes seres, nosotros debemos seguir los pasos de los iluminados. This is our aspiration, and this is our application. Esta es nuestra aspiración y nuestra aplicación. If you follow in these ways that I have said, you will find happiness. Si siguen estas normas que les he compartido, seguramente encontrarán la felicidad. If you do not, you will still find something. Si no lo hacen, todavía encontrarán algo. Dissatisfaction, suffering, anger, prejudice, divisiveness. Estos beneficios, sufrimiento, angustia, división, soledad, enfermedad, separación, decepción. Your jewels will become rocks. Las joyas serán muy pesadas de llevar. And you cannot buy the food with rocks. Go try. Se convertirán en rocas y ustedes no pueden comprar la comida con rocas. You go to the market. I want some bread. I want some cheese. I want some meat. I want some milk. Here, I give you 5 rocks. Tú vas al supermercado y compras unos vegetales, una leche, algunas cosas, y cuando vas a pagar dices, mira, te pago con rocas. But even the great yogis, even Jesus Christ, Rama, all the great masters, they don't have any money. But they have such love and such kindness and such compassion. Someone will give them food. They will never starve. Algunos maestros en algunas ocasiones no tenían dinero, pero tenían tanto amor en su corazón que alguien les daba algo, nunca pasaron hambre. So this evening, as we have come to a conclusion of this session, may your evening be pleasant. May it be pleasurable. May it be peaceful. May you all be blessed with loving kindness and compassion. So I say prayer for you.
Dusu Sangye Guru Rinpoche, Guru Kanda Dewa Chambosha, Pachi Gonsu Dudu the Bosa Soba Dusu Chinje Laduso. Chinanzawe Badi Chiwadan, Zambalu Get to Bachinji, oh, Riroman Jogi Yogi Bodang, Dusu Sangye Goji Go, Ransom Gugu, Husu, the Zeba Zoe La Mesha Lazovade. Yawagun do Yondan Lama Dandro Mejo Kiba Lalo, Chochen Zetalan Joans when they do Jigo Pando Dusu, Yawaji, Nudu, Organ Lama, Duju Nedo, and then you Nanuba. Dine Shila Kubajo, Tayata Mugatega de Berega de Beresum Gatipotizua, Tayata Mugatega de Berega de Beresum Gatipotizua, Tayata Mugatega de Berega de Beresum Gatipotisoha. Go in peace with a good heart. Be kind to yourself and be kind to others. I think we have used up all our time, Swami Lama. Yes. Okay. I look forward to seeing you again. Until then, please practice. Be the light in this darkness. Each one of you can make a change in your household, in your community, in your city, in the whole planet. I invite you to become part of what I call Project Compassion. The Project Compassion is composed of millions and millions of enlightened beings that encircle the whole planet. Would you become one of those with me? Gracias. Les invito a que vayan en paz, en felicidad, en compasión, que se dediquen a hacer el bien a los semejantes, a darle lo mejor, a no crear sufrimiento, angustia, dolor, a absolutamente a nadie, y que conmigo traten de crear una nueva tierra, un nuevo proyecto, una nueva tierra que podemos llamar la tierra de la compasión, el proyecto de la compasión. Por favor, dediquen su vida al beneficio de los demás, únanse a mí en este proyecto. Gracias. To all of my brothers and sisters, have a good evening. Good night. Para todos mis hermanos y hermanas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.